Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a esta celebración. No hay dolor más grande que la muerte de un ser querido, y mucho más si se trata de un hijo, como le sucedió a David con su hijo Absalón. Nadie queda fuera de esa posibilidad. Nadie tiene el privilegio de no tener alguna desgracia. En momentos así, solo nos queda dejarnos abrazar por Dios y sentir su amor en cada fibra dañada de nuestro corazón. Iniciamos esta Santa Eucaristía cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos comenzando este nuevo mes de febrero, el segundo de nuestro año 2022. Agradecemos siempre al Señor el don de la vida y pedimos también su protección, la fuerza de su Espíritu. Y más aún nuestro compromiso en este tiempo ordinario de poner siempre de nuestra parte. Estamos ya en la cuarta semana del tiempo ordinario. Pongamos lo nuestro para que el mundo pueda cambiar, nuestra familia, nuestra sociedad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor.
Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Absalom se encontró frente a los servidores de David. Iba montado en un mulo y éste se metió bajo el tupido ramaje de una gran encina, de manera que la cabeza de Absalom quedó enganchada en la encina. Así él quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo seguía de largo por debajo de él. Al verlo, un hombre avisó a Joab: acabo de ver a Absalom colgado de una encina. Entonces Joab replicó: no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando en su mano 3 dardos, los clavó en el corazón de Absalom. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela, que había subido a la azotea de la puerta encima de la muralla, alzó los ojos y vio a un hombre que corría solo. El centinela lanzó un grito y avisó al rey. El rey dijo: si estás solo, trae una buena noticia. Mientras el hombre se iba acercando, el centinela divisó a otro que venía corriendo y gritó al portero: otro hombre viene corriendo solo. El rey comentó: ese también trae una buena noticia. Enseguida llegó el hombre de Cusa y dijo: que mi señor, el rey, se entere de la buena noticia. El Señor hoy te ha hecho justicia, librándote de todos los que se sublevaron contra ti. El rey preguntó al cusita: ¿está bien el joven Absalom? El cusita respondió: que tengan la suerte de ese joven los enemigos de mi señor, el rey, y todos los rebeldes que buscan tu desgracia. El rey se estremeció, subió a la habitación que estaba arriba de la puerta y se puso a llorar. Y mientras iba subiendo decía: hijo mío, Absalom, hijo mío, Absalom. Ah, si hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalom, hijo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día.
Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastando todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este hermoso milagro según San Marcos, estamos en el capítulo 5, del 21 al 43. Nos invita a cada uno de nosotros a entender lo que significa la presencia sanadora de Jesús en nuestras vidas.
Aquí, antes que nada, es la actitud de un jefe de la sinagoga, es decir, de Jairo, que se acerca a Jesús y confía plenamente en el Señor. Es el primer paso que nosotros, queridos hermanos, necesitamos para ser curados por el Señor. Landa yagüero vieiro oí lleva. Landa ñañe moirimo oí veñan de yarapope hasita oí la ñacambiajangua. Pero sin embargo, esta confianza, y fíjense, aquí en realidad nosotros estamos encontrando un gran diálogo y un gran confrontamiento, podemos decir así, entre el judaísmo y el cristianismo. ¿En qué sentido? Es un jefe de la sinagoga el que se acerca confiado a Jesús, pidiéndole, justamente arrojándose, dice, a sus pies. Le pide con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos. Entonces, quiere decir que en este confrontamiento del judaísmo y del cristianismo, la comunidad cristiana le está diciendo al judaísmo: bueno, aquí está la respuesta de Dios después de haber hecho todo ese proceso y todo ese camino de salvación. Naabe o umañan de yara, porque recuerden que los milagros son géneros literarios que refuerzan, que subrayan y que insisten diciéndonos: verdaderamente Dios ya está en medio de nosotros. Entonces tenemos que entender verdaderamente el significado, qué son los milagros. Por eso que San Juan incluso insiste más en signos visibles de que verdaderamente el reino de Dios está en medio de nosotros. Jamás digo el reino de Dios, y justamente es Dios que trae el reino, es decir, nosotros comenzamos a pensar y a vivir de acuerdo a aquello que el Señor nos está pidiendo, de acuerdo a aquello que el Señor nos está diciendo y mostrando cómo nosotros tenemos que encaminar nuestra vida. Aupeago les dice entonces aquí esta curación. Los milagros son más bien signos que indican y que refuerzan que verdaderamente Dios ya está en medio de nosotros. Por eso es que justamente termina este evangelio diciendo: entonces ellos se llenaron de asombro, es decir, había sido Dios ya está en medio de nosotros, había sido Dios ya ha cumplido con sus promesas. El cristianismo, de cierta manera, es eso lo que muchas veces a nosotros, queridos hermanos, nos falta. Es eso lo que a nosotros muchas veces, queridos hermanos, nos falta entender. Que verdaderamente la presencia de Dios, su reino, aquí está en medio de nosotros, pero donde nosotros tenemos que asumirlo y tenemos que darnos cuenta. Jairo lo que está haciendo al acercarse, al arrodillarse ante el Señor, lo que está haciendo es reconocer entonces la presencia de Dios en medio de nosotros. Y por eso se arrodilla a sus pies. Y por eso le pide, quiere decir que el Antiguo Testamento, quiere decir que la Torá, quiere decir que el judaísmo, quiere decir que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento se ha cumplido en la persona de Jesús. ¿Y quién es el que verdaderamente va a sanarnos y va a darnos eso que estamos necesitando? Y es justamente Jesús, el enviado, el Mesías. Queridos hermanos, la lectura de hoy es mucho más rica, ¿verdad? Pero por hoy me parece que es importante centrarnos simplemente en esta actitud de Jairo, en esta actitud de alguien que confía y que dice: bueno, hicimos el camino, yo soy jefe de la sinagoga, agüerovia lleva y estoy con el judaísmo, conozco todo el Antiguo Testamento, pero a ella ñandeyara. En vos se ha cumplido lo que Dios había prometido. Y por eso te llamo y quiero que me ayudes, porque mi hijita se está muriendo. ¿Quién es el que se está muriendo? El judaísmo. Se está muriendo, ¿por qué? Porque justamente se han aferrado simplemente a la ley. Y la novedad de Cristo es el que está trayendo la resurrección. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nuestra comunidad y para cada uno de nosotros. Ese paso tan importante de resurrección y de nueva vida que Jesús nos trae. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos ahora a elevar nuestras plegarias al Señor,
donde le presentamos todas nuestras súplicas y todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que sea siempre el instrumento del reino para todos los hombres, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que trabajen con toda libertad, testimonien la bondad de Dios en todas partes del mundo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros enfermos, para que el Señor los colme de bendiciones y reciban el apoyo necesario de todos nosotros, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias en conflicto, para que fomenten la fraternidad y busquen reconciliarse, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Escucha, Padre misericordioso, estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ofreceremos y consagraremos, en que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se de saber tu amor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad,
Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo de que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él.
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que limpias del mal este mundo, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con los ojos limpios de la fe, luz que transforma todo a mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar, donde te ha consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real. En el santo sacramento de tu altar
altar. Nos bendice con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu singular bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Al sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y como siempre nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todos cristianos, invocamos su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos concluido esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz y en el amor del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan todos una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgias de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor.
se logró. Reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás,
porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber,
qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de este mensaje de salvación. Y hoy estamos leyendo del segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18, 9, 10, 14, luego 24, 25 y del 30 hasta el capítulo 19 en adelante. Queridos amigos, hoy leitmotiv, idea central en esta historia de David con su hijo Absalón, que lo está persiguiendo. Hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Este es el dolor del rey David, pero es lo que también a nosotros muchas veces nos sucede, que tarde piaste ya de lleva. Es decir, de situaciones muy difíciles cometidas por nosotros en la formación, en la educación de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia. Después eso mismo como consecuencia se viene contra nosotros. Y luego el dolor, como de todo padre, de toda madre, cuando se encuentra en la imposibilidad de la corrección de sus hijos. En aquellos días Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que cabalgaba se le escapó, lo vio uno y avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Agarró Joab 3 venablos y se los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima y entonces levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo: retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etíope y dijo: albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. Esta es la historia de Absalón, cómo termina el propio hijo de David, que es matado por Joab. Pero luego, como decíamos, es consecuencia también de una persecución que estaba haciendo Absalón a su propio papá, a David. Pero termina mal. Y aquí también David, que comienza a llorar. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia principalmente de ser ayudados por Dios en el discernimiento y sobre todo en la buena educación, en la buena formación
que tenemos que ofrecer a nuestra prole, a nuestros hijos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.